Tres, dos. Hoy es un día para reconocer a millones de mujeres bolivianas que con su sabiduría, esfuerzo, sacrificio, independencia, lucha, tesón, compromiso y mucho más, a diario abren paso a la igualdad dentro de la sociedad en diferentes ámbitos. Hoy recordemos a Adela Zamudio por sus aportes fundamentales para la cultura, para la política, para la sociedad. También recordamos con dolor a mujeres quienes lucharon y a quienes silenciaron, Analí Huaycho, mujeres a quienes persiguieron y acosaron, Juana Quispe. Hoy es un día para celebrar nuestras conquistas y también para recordar que nos falta camino por recorrer y vencer muchos prejuicios. Celebramos el Día de la Mujer Boliviana. De esta manera y en este contexto, quiero dar la bienvenida al programa Cuarentena Política. Soy Iquita Huara y es un gusto compartir con ustedes esta entrega. Quiero saludar y felicitar a Zaira Pinedo, mi compañera, y a través de ella extender mis felicitaciones al panel de lujo que nos acompaña. Zaira, buenas noches. Buenas noches, Iquita. Muchísimas gracias. Feliz día a ti también. Felicidades a todas las que nos acompañan. Las voy a presentar. Esta noche vamos a tener en el programa Cuarentena Política a Beatriz Caguasa, Geraldine Zambel, Rosario Baptista y Tania Montes, que nos van a acompañar esta noche con unos temas bastante interesantes sobre las mujeres en la política. Así que, Iquita, te cedo la palabra otra vez. Muchas gracias, chicas. Un gusto poder contar con ustedes. Me siento muy honrada y orgullosa de tener este panel para conversar de temas muy importantes, relevantes y por demás necesarios. Bien. Estamos a una semana de las elecciones nacionales, con campañas en redes sociales, medios de comunicación, en las calles, con propuestas y planes de gobierno de diferentes candidatos. En ese sentido, es importante analizar la participación real de la mujer en política. Por ello, me quiero dirigir al panel y preguntar, ¿la mujer en cuanto a participación política, una mujer posee poder real en el poder político, tomando en cuenta el acceso a la información, toma de decisiones, capacidad de influencia, opiniones tomadas en cuenta, capacidad de generar alianza y capacidad de movilización de sectores? Beatriz. Primero, gracias a Shaira, a Tiquita por recibirme en este espacio. Para mí es un placer compartir entre nosotras una serie de ideas. Entiendo que ya lanzaste el tema y así que voy a comenzar a plantearlo. Y quiero saludar también a todas quienes estarán con nosotros compartiendo estas ideas y quienes nos están viendo a través del Facebook en este espacio que se abre para hablar de política y con sello de mujer en esta época. Hasta hace relativamente poco, e incluso en las sociedades más democráticas, la madurez política aceptable de la mujer tipo era la que pasaba buena parte del tiempo en su casa o se reducía a la acción benéfica o al debate en los salones, a los tés, etcétera, etcétera. Los políticos dominantes cedían a las mujeres cuidadosamente seleccionadas algunos puestos acordes a las virtudes femeninas, pero sin un real poder, de ese poder que tú planteas al iniciar este diálogo, esta charla. Cuando una mujer superaba ese obstáculo y alcanzaba un cargo de gran responsabilidad pública, debía ofrecer una imagen fuerte, una imagen de hierro, una imagen dura para poder lograr el objetivo. Y ahí recordamos a mujeres como Indira Gandhi, por ejemplo, una política india que ejerció como primera ministra en India, o a Margaret Thatcher, una política británica que ha ejercido como la primera ministra del Reino Unido, siendo la persona en ese cargo de mayor tiempo en el siglo pasado. Fue la primera mujer que tuvo que mostrar ese carácter duro, ese carácter controlador, incluso en los miembros varoniles del gabinete que la acompañaba.
tenía que llevar una imagen fuerte, valiente. Eso le valió el nombre de la Dama de Hierro. Solían destacar la necesidad de mostrarse más enérgicas, eh, más de lo prudente. ¿Por qué? Porque necesitaban ganarse ese espacio de poder. Y se creía que la mujer que tenía el derecho de llegar hasta esos lugares tenía que mostrarse de esa manera, con fuerza, con dureza, muy parecida al hombre. Esa necesidad ha ido desapareciendo y se multiplica en los ejemplos de mujeres que hoy facilitan la acción política. Mientras sus colegas varones la entorpecen, muchas de las mujeres han mostrado prestancia para poder salir de momentos duros en cuanto a la política. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, lo tenemos en el país. Y es evidente que la mujer ha superado con creces la etapa de simple acceso al proceso político y hoy está marcando credibilidad en el ámbito electoral, al margen de la acción del ámbito político, requisitos indispensables para ejercer un poder real. Quiero mencionar algunos nombres y algunos hitos importantes que van a marcar el análisis de quienes hoy nos encontramos. Por ejemplo, en la legislatura del año 2015 ya se marcaba un escenario puntual de ingreso de mujeres. No por nada fuimos catalogados, incluso premiados por ONU Mujeres, como el segundo país que tenía más legisladoras en el Parlamento. El 51% de las mujeres que entró el 2015 a ese escenario legislativo tenía sello de mujer, llegaba con género femenino. Los porcentajes en otros ámbitos del Estado también hacían ver algo positivo. Por ejemplo, las asambleas legislativas departamentales marcaban un 45% de presencia femenina, los consejos municipales un 51%. Este dato lo extraje de ONU Mujeres. Creo que en ese marco hubieron avances que no podemos dejar de mencionar. En ese marco se establece un liderazgo de mujeres ejerciendo la autoridad en cargos de importancia. El caso de Adriana Salvatierra como presidenta de la Cámara de Senadores, o Eva Copa en la actualidad, salvando el tema político y las circunstancias en las que llegaron a ocupar estos cargos, o la propia presidenta del Estado, Yanine Áñez, que hoy está liderando un país, o el liderazgo femenino que marca presencia en el ámbito de los gobiernos municipales importantes de peso en el país. El caso de la señora Sosa, Angélica Sosa, quien estuvo durante muchísimos años presidiendo el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz y ahora en calidad de interina como alcaldesa. O el caso de Andrea Cornejo, que hoy lidera el Consejo Municipal de La Paz, por mencionar algunas personalidades y personas femeninas que han estado dirigiendo cargos importantes que enrolan en esto que consultas en el tema del poder. Sin embargo, eh, hay cifras que contrastan esta idea de optimismo, de que sí, evidentemente estamos en el poder y en poder de decisión. Y esas cifras, seguro que nos hablará la representante del Tribunal Supremo Electoral, aquellas denuncias que en el 2019 marcaron cierta transgresión y optimismo con el que, ese optimismo, marcaron transgresión a ese optimismo con el que habíamos arrancado el 2015, apenas se realizaron las elecciones municipales, presidenciales y departamentales. Esos datos nos muestran, por ejemplo, el 2019, un total de 33 denuncias en el año, mujeres, 21 denuncias y 12 renuncias. Eso nos marca eh, un panorama un poco desalentador de lo que está sucediendo con quienes han sido electas por el voto popular. De esas últimas, todas concejales, el 75% fueron del departamento de Potosí. Seguro que más adelante vamos a analizar cuáles fueron las razones. Otro dato muy importante que quisiera lanzar en la mesa de diálogo es la que ACOBOL dio a conocer el año pasado. 127 denuncias de acoso y violencia política contra sus afiliadas. Estamos hablando de un número importante de denuncias y la mayoría en el Departamento de La Paz. Entre tanto, recordemos una actividad que realizó la Universidad Mayor de San Andrés conjuntamente con la Coordinadora de la Mujer en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se recogió la voz de las parlamentarias que decían en el estudio, en los resultados, que el 75% de las diputadas y asambleístas del legislativo
habían sido alguna vez víctimas de acoso o violencia política. Estas cifras nos muestran un panorama que hoy seguro lo vamos a reflexionar, discutir y analizar en los siguientes minutos. Una cara bonita desde la perspectiva de que tenemos realmente mujeres que han salido por el voto, electas por el voto y que están ejerciendo el poder, y otras, sin embargo, que con el ejercicio del poder son víctimas, pese a las normativas de acoso y violencia política. Comencemos así, te devuelvo la palabra. Gracias, Beatriz. Un amplio y acertado análisis, por supuesto. Quiero ceder la palabra a Geraldine. ¿Cuál es tu criterio al respecto? ¿La mujer posee un poder real en el poder político si tomamos en cuenta todos estos aspectos ya mencionados? Bueno, buenas noches a todas. Bueno, pienso que todo depende del acceso, ¿no? Es una pregunta que realmente da en el grano en relación a el problema de la participación política insuficiente de la mujer, el poder, ¿no? Ese concepto, ese símbolo. Entonces, en relación, por ejemplo, al acceso de la información, primero tendríamos que preguntarnos sobre los idiomas. Hay 4 idiomas oficiales aquí en Bolivia y no todas las mujeres en el país hablan castellano, por ejemplo, no todas las mujeres en el país hablan quechua, aymara, guaraní. Primeramente, en relación al acceso de la información, habría que mejorar este aspecto, ¿no? de que se tendría que democratizar el aprendizaje de todos los idiomas por toda la población. Luego, por ejemplo, la capacidad de influenciar. Entonces, ahí habría que ver el acceso a todos los medios digitales y numéricos. Todas las mujeres tienen el mismo acceso a la tecnología numérica para poder influenciar, para tener esa capacidad de influencia. Luego, en su capacidad de generar alianzas, su capacidad de movilización de sectores, en eso también tiene que ver todo el capital social que pueda tener una mujer. Y cuando hablamos de capital social, también estamos hablando de cómo reparte una mujer su tiempo, que por la mayor parte de los casos, pues tiene también, lo tiene que compartir entre lo privado y público, y las mujeres invierten mucho más tiempo a veces en lo privado y no tienen ese tiempo de relacionarse, de hacer una red, ¿no? de influencias como los hombres. Y eso en varios casos es un problema cuando hay candidatas que se quieren presentar y necesitan presupuesto para sus campañas y no logran conseguir de la misma manera que los hombres, porque a veces eso se basa en que, ok, tiene que conseguir el dinero según sus relaciones sociales, ¿no? O a veces no les atribuyen el presupuesto porque piensan que es un municipio que no tiene mucho chance de ganar. Entonces, eh, eh, depende mucho del acceso que tenga la mujer en esos sectores, ¿no? Y también cuando hablamos de lo que es las opiniones tomadas en cuenta, la capacidad y la toma de decisiones, ahí ya nos dirigimos completamente a lo que es el poder, ¿no? Y el poder a que se refiere al control, imperio, dominio y jurisdicción de tomar una decisión, ¿no es cierto? O sea, de imponer una decisión. Y en el marco de un gobierno, pues es la herramienta que el pueblo le va a dar a una persona para que la represente. Y en ese sentido, pienso que es muy importante abordar todo esto del imaginario colectivo, porque hasta el día de hoy la concepción del poder siempre está asociada al hombre, ¿no? Cuando uno piensa el poder, lo asocia al hombre en su simbología. Es muy importante, si nosotras queremos cambiar la relación que tenemos con el poder, tenemos que también empezar a cuestionar nuestra cultura y algunos símbolos que tenemos en nuestro imaginario colectivo. Por ejemplo, si abordamos en la mitología griega, por ejemplo, si abordamos Medusa, ¿no? Medusa, bueno, es una mujer que es bella y que Poseidón viola en un templo de Atenea. Y Atenea, para castigarla, la convierte en una criatura monstruosa que quien quiera que la viera se vuelve una piedra, la petrifica. Entonces, aquí viene Perseo, que tiene misión
que tiene por misión decapitar a Medusa. Y va y la decapita, sirviéndose de su escudo para mirarla como un espejo. Luego, pues se sirve de su cabeza para defensa, porque todavía tiene esa capacidad de petrificar a las personas, y luego se le ofrece a Atenea y que la cuelga como un adorno en su armadura. Entonces, esa figura de Medusa es una pintura, no sé si la conocen, bastante célebre de Caravaggio, que es una mujer que tiene como serpientes así, que le salen de la cabeza. Y bueno, esa es una figura que hoy, hasta el día de hoy, es utilizada con fines políticos para deslegitimar cuando una mujer toma el poder. Por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, en muchos casos la representaron como Medusa, ¿no? Poniendo justamente esa pintura encima, o sea, con su rostro en el rostro de la pintura. Luego también cuando Dilma Rousseff inauguró una exposición de Caravaggio justamente donde estaba ese cuadro, tomó una fotografía de Dilma Rousseff inaugurando esa exposición, o bien con la más célebre es cuando durante la campaña de Trump representaron a Hillary Clinton como Medusa también, solo que ahí estaba en Perseo, que era Trump, y que le estaba decapitando. Entonces, hasta el día de hoy, se usan toda esa simbología, ¿no? De manera intencional por parte de hombres que piensan que el poder puede ser únicamente legítimamente detenido por un hombre. Y cuando es detenido por una mujer es porque lo está usurpando y entonces hay que recuperarlo. Entonces, han habido avances, claro está, todavía en nuestro imaginario colectivo es muy importante trabajar en todo esto de los códigos que constituyen nuestro imaginario, porque somos programados también, ¿no? Y cuando vemos que hay algo que está programado basado en un sistema patriarcal, pues hay que ponerlo a la luz, descodificarlo, desconstruirlo y poner bien en claro que hombre como mujer tenemos la misma capacidad de ejercer el poder y exactamente el mismo derecho de detenerlo. Muchas gracias, Geraldine. Tania. Bueno, muy buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, con relación a la pregunta, creo que voy a comenzar diciendo que en todos los espacios públicos las mujeres tenemos una capacidad limitada de acción, ¿no? Y se nos limita porque estamos sometidas todavía a ciertos roles, ¿no? Ahora, respondiendo específicamente a la pregunta, ¿una mujer posee poder real en el poder político? Cuando hablamos de la política formal, yo comenzaría siendo sincera y diría que el poder político que tiene una mujer en espacios formales no es similar al que tienen los hombres, ¿no? Tendríamos que hablar aquí voy a referirme a todos los puntos que han dicho, ¿no? Tomando en cuenta el acceso a la información, bueno, aquí hay varias brechas, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, las mujeres que están como candidatas, tienen conflictos para incluso hacer campaña, ¿no? Porque hay brechas digitales de género, hay brechas digitales campo-ciudad, y eso les dificulta, uno, acceder a información, y dos, hacer conocer sus candidaturas, ¿no? Entonces, el poder también es conocimiento. Saber qué está pasando en el contexto, saber qué está pasando en la ciudad. La información llega mucho más tarde a los sectores rurales, porque existe justamente esta brecha de conectividad, ¿cierto? Y cuando convives con mujeres candidatas de sectores rurales, te das cuenta, por ejemplo, que quien tiene el celular es una persona en la familia y por lo general es el hombre, ¿no? Por lo general tienen un celular por familia, ¿no? En algunos casos es diferente. Entonces, eso también
limita su capacidad de acceder a información y su capacidad de respuesta, ¿no? Por otro lado, en términos de capacidad de influencia, de opiniones tomadas en cuenta, por lo general, es que es importante entender que los espacios donde se desarrolla la política formal son espacios pensados por y para hombres, ¿no? Con reglas y con tradiciones hechas por hombres y pensadas específicamente para ellos, ¿no? Es un espacio total y plenamente patriarcal. Que sí que hemos avanzado mucho, que las mujeres estamos dentro de estos espacios, pero todavía falta mucho, ¿no? Ok, entramos, pero todavía a las personas que están en política, mujeres y hombres, les cuesta mucho escuchar las visiones de otras mujeres, ¿no? Les cuesta muchísimo más escuchar visiones de mujeres, por ejemplo, que hablan en idiomas diferentes. Son cosas tan simples como, a ver, pensaremos en la Asamblea Legislativa. Tenemos 36 idiomas en nuestro país. El otro día hemos estado en Santa Cruz y teníamos una candidata que comenzó a hablar me parece que era guaraní, y a ella le era más difícil hablar en castellano, pero sí que sabía lo que quería decir y tenía mucha claridad, ¿no es cierto? Entonces le hemos dicho, mira, tú habla en tu idioma y después lo vamos a traducir. Entonces, en una asamblea legislativa donde tenemos en un país tan plural, con 36 lenguas, debería haber una traducción simultánea, ¿no? Y las mujeres deberían poder hablar en el idioma en su primera lengua, ¿no? O en la lengua que elijan, ¿no? Entonces, eso también limita la capacidad es que tengo problemas con la palabra poder, ¿no? Porque, bueno, ya, pero con la capacidad de poder político que tengan las mujeres. Y tengo problemas con la palabra poder y con la palabra empoderamiento porque son aspiraciones por lo general masculinas, ¿no? Cuando hablamos en términos políticos. Muchas gracias, Tania. Rosario, tu criterio al respecto. A ver, muchas gracias. A ver, Beatriz nos dio la bienvenida hablando primero de hoy que se celebra el Día de la Mujer en Bolivia, en memoria de Adela Zamudio. Esta poesía que ella tiene, que se llama Nacer Hombre, creo que vale la pena empezar con eso, porque nos muestra lo corto que es el tiempo en realidad que las mujeres estamos incursionando en el ámbito público, en el ámbito político, y que nos muestra que todavía nos falta. O sea, si cambiáramos algunos términos de esta poesía, podría ser absolutamente vigente, ¿no? La poesía dice: una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a afirmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Entonces, en esta poesía que fue escrita hace como 100 años, ella nació en 1854, murió en 1928. Obviamente las mujeres aún no votábamos. La primera vez que hemos votado en Bolivia ha sido en 1956, hace un poquito más de 50 años. Esto nos muestra que puede haber cambiado lo formal, podemos votar actualmente. La segunda parte de este derecho político lo estamos recién poniendo en vigencia de manera real a través de la posibilidad de ser electas en cargos públicos. Me parece que sí hemos avanzado bastante rápido en esto, considerando que desde el año 97 por primera vez se puso el tema de las cuotas y eso incrementó considerablemente el acceso de las mujeres a la conformación de los poderes públicos. Actualmente tenemos formalmente el 50%, ¿no? Para poder conformar listas, lo que no significa que seamos elegidas en esa misma proporción, pero muestra que hemos ido avanzando. Ahora, en eso habría que ver, yendo a la segunda pregunta, ¿qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo las mujeres? ¿Ejercemos poder real o no?
Creo que nos sirve de un buen punto de partida la situación actual. Hemos salido de un conflicto político muy grave, muy complicado, y esto ha sido posible gracias a dos mujeres. De algún modo se pudo canalizar una salida constitucional, democrática, se evitó que la violencia, o sea, más se agudice. Con estas dos mujeres que podían haber evadido el asumir esta responsabilidad, pudieron haberse abierto y decir que no lo iban a hacer, pero lo hicieron. Lo hicieron con mucha valentía, lo hicieron en un momento muy difícil, muy crítico, y ahí las tenemos, ¿no es cierto? Si ahora ejercen o no poder real, podríamos analizar, podría ser otro análisis muy amplio, muy complicado, pero de todas maneras ahí estuvieron y nos sacaron de una difícil situación. Sin embargo, ambas han sido víctimas de violencia política. Ambas han sufrido algo que los hombres normalmente no sufrirían, que es que se las exponga públicamente en la parte íntima de su vida. Y eso no sucede cuando se trata de un político. Entonces vemos que todavía hay una resistencia complicada a mujeres que ejercen poder y tienen que afrontar situaciones que son humillantes, que son difíciles y que tienden precisamente a aludir a esa su condición de mujeres que no deberían estar en la esfera pública, y es como el castigo por hacerlo, ¿no? Y eso nos lleva un poco a todo lo que tiene que ver con las normas y las regulaciones y todo esto. Es por eso que es necesario hacer una regulación no solamente de carácter afirmativo para permitir nuestro acceso al ámbito político, sino también para impedir las consecuencias de ello. Y una consecuencia complicada es el ejercicio de la violencia, que del ámbito privado se traslada al público también, es como que nos acompaña a esa esfera pública. Y eso exige que se hagan regulaciones que no estoy muy segura que lo hayamos hecho por la vía correcta, pero que de todas maneras obliga a adoptar decisiones que o sancionen o protejan, prevengan que este tipo de actos se realicen. Eso nos muestra que es un tema cultural, social, ¿no? El aceptar que las mujeres estemos en cargos de poder. Es muy difícil para los hombres aceptar como una igual a una mujer. Hace años vimos, por ejemplo, en el ámbito del Tribunal Agroambiental, magistrados hombres que golpearon físicamente a sus colegas mujeres entre pares, estando en plena sesión de sala plena. Y a raíz de eso yo hice una investigación en el sistema judicial y cómo se manifestaban en todos los órganos, en todos los ámbitos del Poder Judicial, las relaciones de violencia entre magistrados. Estamos hablando de altas autoridades judiciales y donde también se manifestaban situaciones de violencia. Entonces, legislar para impedir esto es complicado porque no se trata de resolver los problemas a través de leyes, sino hay una transformación cultural. Y creo que en esto sí nos hemos quedado cortos. No hablo de cortas nosotras las mujeres, sino como sociedad misma, que no hemos abordado esto también con un aporte de los propios hombres. O sea, si ellos no se suben al mismo carro que nosotras, es muy difícil que logremos una verdadera equidad en el ámbito político y podamos ejercer el poder de una manera equitativa, ¿no? Y aquí cabe recordar por qué necesitamos estas leyes y en qué momento además se concretan. Tanto la ley 348 como la 243 contra el acoso y violencia política se concretaron después de muchos años de estarlas persiguiendo, perfeccionando, a veces distorsionando también, de tanto dar vueltas en todos los círculos de mujeres y demás. Después de que una mujer fuera asesinada de manera particularmente cruel o particularmente como en el caso de Juana Quispe, anunciada, ¿no? Esa fue una de las muertes políticas más anunciada por la misma víctima, más visible y que nos mostró realmente el grado de riesgo en el que están las mujeres en el ámbito público. Entonces creo que es muy importante reflexionar sobre estos temas y encontrar salidas que nos permitan
no solamente ampliar en número la participación de las mujeres, sino también en cuanto a su posibilidad real de ejercer poder, de acceder a los espacios de decisión. Y como último puntito quisiera mencionar el caso de Rebeca Delgado. Ella presidió la Cámara de Diputados y es ahí donde el intento de silenciarla y de conducir sus actuaciones generaron este término de librepensantes. Ella se rehusó a que dirijan sus acciones, porque en la Asamblea Legislativa evidentemente las mujeres estaban condicionadas o a no hablar o cuando podían hablar con un libreto que les ponía el marco de lo que podían decir. Y ella se desmarcó y eso generó una ruptura dentro de su organización política y a la larga la salida de la actividad política. Ella no quiere saber de hacer política. Y eso nos muestra que se pierden mujeres valiosas, se pierde la participación de estas mujeres sólidas que podrían aportar, que el grado de pelea interna que genera el que quieran asumir cargos de liderazgo con voz propia, también significa el que tengan que optar por salir de ese espacio, ¿no? Gracias, Rosario. Muchas gracias. Justamente como decía Rosario, la siguiente pregunta es ese. ¿Qué tipo de liderazgo están ejerciendo actualmente las mujeres? Empecemos, por favor, con Tania. Esta vez tienen 2 minutos solamente para desarrollar su respuesta. Tania, por favor. Dale. Bueno, sabes que en este momento hay liderazgos muy positivos y muy interesantes, pero el problema es que son poco visibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a una Tomasa Yarui, a una Silvia Lero, a mujeres con una trayectoria política, sindical, pero de décadas, ¿no es cierto? Y el problema es que no las escuchamos. Hay líderes muy interesantes, pero ahí también hay tenemos una deficiencia como sociedad que no hemos exigido escuchar sus propuestas, no hemos exigido escuchar sus visiones y claramente también las organizaciones políticas que limitan, ¿no? Porque nos presentan siempre a las mismas personas, siempre a los mismos liderazgos, que suelen ser liderazgos masculinos, ¿no? Los de siempre. Y nosotros como sociedad ahí también tenemos una cierta culpa porque exigimos escucharlos a ellos en todos los espacios y nos centramos en las propuestas de ellos y en las cuestiones que están pasando. Nos importa más los temas así que son como de novela, coyunturales, pero hay mujeres que nos pueden hablar de cuáles son las problemáticas, por ejemplo, que se dan en el sector rural, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas en torno a tierra y género? ¿Cuáles son las problemáticas en torno a la participación, justamente a la participación real de las mujeres? O alguna vez les hemos preguntado, por ejemplo, a mí me hubiera gustado escuchar mucho más de la vicepresidenta de Libre 21, por ejemplo, ¿no? Me hubiera gustado saber qué opina ella sobre temas medioambientales, qué opina ella, si ella piensa que dentro de su organización política ha podido expresar realmente todas sus preocupaciones, todas sus demandas. Lo mismo de Toribio Lero, que es una persona muy interesante, y de otras muchas mujeres. Por ejemplo, yo he escuchado, hemos tenido muchos espacios en los que hemos compartido con mujeres de diferentes organizaciones políticas. Hay mujeres, por ejemplo, de organizaciones como de Pambol, que no las hemos escuchado nunca, que son muy interesantes, que ya sí han tenido una trayectoria política larga, pero que tampoco no existe un interés, ¿no? Entonces yo creo que a futuro es importante que generemos más espacios de escucha, de debate con mujeres líderes, ¿no? De las diferentes fuerzas políticas. Y ese tiene que ser un interés que surja de nosotros como sociedad. Muchas gracias, Tania. Geraldine, por favor. Lo mismo. Sí, bueno, en esta pregunta, si me permite, me gustaría hablar del documental que realicé, que se llama Bolivia, donde nadie se cansa ni se rinde,
que bueno, trata de toda la situación sociopolítica que estamos viviendo desde el año pasado. Y bueno, tiene por objetivos, en un contexto de desinformación, informar, ¿no? Y por otra parte también de recordarnos de las razones por las cuales hemos luchado, que ha sido la libertad, la democracia, los derechos humanos. Entonces, en el contenido del documental, ahí propongo como una reflexión en relación a la politización de los movimientos indígenas, de la lucha indígena, ¿no? Y saco a relucir un grupo indígena que mantuvo su independencia, ¿no? Porque la lucha indígena comenzó antes de cualquier partido político y va a continuar porque es una lucha vital. Por otra parte, también se plantea diversas maneras de reconciliación, ¿no? Entre los diferentes sectores sociales, una vez que se haya resuelto este problema del racismo que sigue aquí en Bolivia, ¿no? Y otro punto muy importante es la paridad, ¿no? O sea, he querido realmente realizar este documental y es algo que lo tengo como sistematizado. Intento aplicar la paridad en las actividades que realizo. No quiero que haya más mujeres, menos hombres, ¿no? Que siempre haya una paridad, ¿no? Entre hombres y mujeres en la participación. Y justamente como hablaba anteriormente mi compañera, es como que he querido crear como un espacio en el que podamos ver esa paridad, ¿no? Y entonces entre los personajes está Felipe Quilla, que es un hombre quechua, miembro de la nación Cayaguaya, la resistencia boliviana, que está conformada por hombres y mujeres, y Yolanda Mamani, que bueno, es realmente el personaje en el que he querido seguir y pienso que es realmente una líder en este momento que vale la pena escuchar y también discernir su mirada. Y a lo largo del documental su mirada nos acompaña, ¿no? Es una mujer que, como muchas mujeres del campo, ha migrado de niñas para trabajar como trabajadoras del hogar aquí a la ciudad, se volvió líder sindical, forma parte de este colectivo Mujeres Creando, feminista, es periodista, estudia sociología y realmente, por ejemplo, cuando la seguía, ¿no? Y bueno, fuimos a ver a Franklin Gutiérrez cuando él estaba dando un discurso en la Plaza Murillo, pues ella entrevistaba a Franklin Gutiérrez, que es un líder, pero también iba a entrevistar a mujeres líderes, ¿no? Que estaban más en la periferia, que no atraían mucho los medios de comunicación. Es que es eso también, ¿no? O sea, el liderazgo también lo producen los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora es realmente una oportunidad que estén organizando algo en la que mujeres podemos participar, porque nos están dando este espacio y bueno, es un espacio también en el que podemos no sé, destacar algunos puntos que queremos expresar para la sociedad. Entonces, y bueno, y Yolanda les decía, bueno, les preguntaba a las mujeres, ¿y por qué usted no reivindica más espacio político? ¿Por qué usted no habla más? ¿Por qué no reivindica más su espacio político? Entonces, es eso también que hace falta en nosotras las mujeres, es que reivindiquemos también ese espacio político y, bueno, si tenemos algo importante que transmitir a la sociedad, pues tenemos que ir y presentarlo con mucha firmeza, ¿no? Y mucha seguridad. Entonces, y por otra parte también el objetivo era dar importancia a todas las mujeres de la resistencia, porque hay muchas mujeres de la resistencia y jóvenes, ¿no? Que tomen la palabra y que estaban ahí, igual que los hombres, dispuestas a luchar y dispuestas a morir, porque habían momentos en el que no sabíamos qué iba a pasar, o sea, noches realmente mucha zozobra, y había mujeres con sus cascos, estaban dispuestas a todo por luchar por su libertad, por la democracia de todo el país, ¿no? Entonces, yo quisiera destacar esos liderazgos, ¿no? De Yolanda Mamani y también de las mujeres que han luchado en la Revolución de Octubre pasado por la democracia del país. Muchísimas gracias. Beatriz, por favor, una respuesta cortita, de 2 minutos. Gracias, ¿Qué Zaira. te estoy diciendo? ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo las mujeres en este contexto en el que estamos viviendo? Cuando pensamos en los trabajos generados en el sector de la construcción y en el transporte, lo primero que se nos viene a la cabeza, a la mente, son hombres, ¿no? Nos cuesta imaginarnos
a una mujer en estas ocupaciones tradicionalmente encasilladas, armadas, construidas en el imaginario colectivo como masculinas, a pesar de que cada día más mujeres entran al mercado laboral en estos trabajos que antes eran considerados exclusivamente para varones. Cuando se piensa en hogar, en trabajo no remunerado, automáticamente asociamos a las mujeres y a las niñas, porque ellas son las que cuidan de los niños, ellas son las que se ocupan de la comida, ellas son quienes se ocupan del cuidado de la casa, de la ropa, de la limpieza del hogar, etcétera, etcétera. Esto no solamente es en el país, es a nivel mundial. Y un dato que quisiera ponerlo en la mesa es el que dio a conocer el año pasado la Organización Internacional del Trabajo. 76.2% del trabajo no remunerado está en manos de las mujeres y solo el 3.2% en manos de los varones. Este es un dato a nivel mundial que nos muestra y grafica un poco el panorama que también vivimos en el país. Pero hemos avanzado mucho. Hoy ves a mujeres empoderadas manejando empresas. Hoy ves a mujeres empoderadas en distintos grupos de poder dentro de los distintos niveles del Estado. Ves mujeres cada vez más atrevidas a hacer lo que antes no se les estaba permitido hacer por su condición de mujer. Pero en ese marco, especialmente yéndonos al rol que cumplen en los distintos niveles del Estado, todavía las mujeres estamos siendo encasilladas en este 76.2% del que habla la OIT. Por ejemplo, cuando llegas a la conformación de comisiones y seleccionas quiénes van a presidir las comisiones en el legislativo de cualquier nivel del Estado, cuando se habla de desarrollo social, una mujer, lo va a hacer muy bien. Cuando se habla, por ejemplo, de género, una mujer, ¿no? Cuando se habla de temas sociales, una mujer. ¿Y por qué una mujer no puede encabezar la Comisión de Energía? ¿Por qué una mujer, acaso no estamos condicionadas, no tenemos las mismas herramientas del conocimiento, del desarrollo y la inquietud que un varón? Creo que si bien hemos entrado a estos escenarios, hay que explorar definitivamente estos elementos. ¿Por qué no entramos ahí? ¿Qué está pasando? ¿Todavía es ese rol encasillado a la mujer que nos está poniendo una tara, una barrera? ¿Será, como decía Tania, el tema de lo cultural que hay que trabajar? ¿Será el tema educativo? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que identificar y comenzar a romper esas barreras, porque como mujeres estamos acondicionadas, estamos preparadas en igualdad de condiciones para ocupar estos y otros cargos que hoy son capitalizados por el género masculino. Te devuelvo la palabra. Está sin audio, Zaira. Perdón. Nada, decía que, bueno, Rosario ya nos respondió la pregunta hace un ratito, así que pasamos a la tercera con Tiquita, por favor. Muchas gracias, Zaira. Realmente unos análisis y reflexiones muy interesantes que tienen que ver con lo cultural, con lo estatal. Y en este sentido, la coordinadora de la mujer menciona que la inserción de las mujeres en el Estado enfrenta múltiples formas de coacción para evitar el ejercicio de sus derechos políticos, siendo la más frecuente el acoso y la violencia política. En este sentido, y a pesar de que el país cuenta con una avanzada legislación en materia electoral y de lucha contra la violencia de género, se ha convertido en un reto cotidiano, por lo que es necesario involucrar a toda la ciudadanía y a las organizaciones políticas en la denuncia de estos hechos. Entonces, Geraldine, ¿cuál es la relación de nuestro amplio marco normativo favorable para la participación política de las mujeres con la ejecución real, desde la experiencia que nos detallaba sobre estas líderes que encontraste mientras hacías el documental? Sí, bueno,
Yo pienso que tenemos que abordar, ¿no?, este tema de la participación política y mostrar, ¿no?, la brecha que hay entre su marco normativo, que obviamente es favorable porque teóricamente vivimos en una democracia, ¿no? Y esta participación política, bueno, se resume el voto, ¿no?, por los partidos políticos, por todas las protestas que puedan haber en las calles, por esas organizaciones, ¿no?, civiles que se forman. Entonces, lastimosamente, la realidad muestra que en este momento en Bolivia estamos viviendo como una polarización, ¿no?, en un espacio muy polarizado en el que esta participación política está sometida a intereses políticos. O sea, la participación política, por ejemplo, de agrupaciones ciudadanas, entonces, que se politizan. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de las Bartolinas, hay una parte de las Bartolinas que se politizó y otra que, bueno, se mantuvo independiente. Entonces, la parte que se mantuvo independiente pues está ejerciendo su participación política, ¿no? Pero el grupo que se politizó pues ya no está ejerciendo esa libertad, ¿no? Y es una participación política autónoma y está siendo más bien politizada. Entonces, bueno, hay esa brecha entre el marco normativo y la ejecución real, ¿no?, de la participación política ciudadana de las mujeres. Gracias, Geraldine. Tania. Bueno, ahí sí que tenemos un desfase, ¿no? Porque tenemos normativa de avanzada, normativa que ha sido realmente que ha surgido de mujeres organizadas, muy positiva, muy bien pensada, que ha sido copiada por México, que ha sido copiada por Ecuador. Sin embargo, el desfase está en el que, bueno, no nos podemos quedar solamente en la norma, ¿no? Implica muchas cosas que tenemos todavía que afinar. Por ejemplo, implica, para que la normativa tenga una relación con la realidad, implica presupuesto e implica entendimiento real de las problemáticas, ¿no? Necesitamos mayor presupuesto para tratar temas de acoso y violencia política, por ejemplo, ¿no? Necesitamos psicólogas, necesitamos un entendimiento, necesitamos que el sistema judicial realmente comprenda cómo son los casos de acoso y violencia política, que son de tiempos cortos, ¿no? Una mujer que tiene un caso no puede esperar todo lo que se espera por lo general cuando llevas a lo penal una demanda, ¿cierto? Incluso hay muchas cosas que trabajar en la normativa. En la ley 243, nosotros como tribunal, incluso tenemos una cierta frustración porque solamente pasamos la demanda, ¿no es cierto? Somos una vía donde pueden hacer denuncias, sin embargo, no podemos sancionar. Entonces vienen, nos hacen la denuncia y la pasamos, y esa denuncia va al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público hay realmente problemas para entender lo que es la violencia de género, ¿no? Para entender lo que son las diferentes violencias de género. Exigen, por ejemplo, que se pruebe el acoso y la violencia política. Es bien difícil probar la violencia de género, a menos que estés golpeada, que tengas, no sé, pues tu ojo morado. Es bien difícil probarlo. Y según la normativa, son válidas las pruebas blandas, por ejemplo, las capturas de pantalla, pero el sistema judicial no lo acepta, porque ellos consideran que no es una prueba válida y no es una prueba suficiente. A eso es a lo que me refiero cuando les digo que no hay entendimiento de la problemática. Y esa es toda la prueba que hay, ¿no? Y necesitan probar que la mujer está diciendo la verdad, que por ahí ella misma no se ha agredido físicamente, no sé. O sea, todavía hay que trabajar en toda la... Estamos en un sistema machista en lo judicial, en lo político, tenemos que trabajar mucho ahí, ¿no? Por otro lado,
hay que comenzar a pasar responsabilidades a otros sectores que tienen responsabilidades y que no las vieron, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? Las organizaciones políticas. No puede ser que convoques a candidatas y que después te olvides de su existencia y ni te enteres que están enfrentando acoso y violencia política. Y ni te enteres que quienes están ejerciendo acoso y violencia política contra esa candidata son los mismos de tu organización política. Entonces, la organización política tiene que sancionar internamente y tiene que ser una sanción importante, ¿no? Tiene que sancionar a todos aquellos que estén violentando a las candidatas, ¿no? Entonces, todavía tenemos mucho que trabajar en ese tema y yo creo que después de este periodo electoral que nos está abarcando todo el tiempo, hay que poner énfasis en esto. Es importante trabajar en ello, por este desajuste en la relación de lo normativo y lo real. Rosario. A ver, creo que hay que diferenciar bien lo que es el marco normativo favorable de otras leyes como la 243, que en mi criterio no puede considerarse de ningún modo como favorable, ¿no es cierto? Favorable es el haber buscado la paridad a través de las leyes, ¿no es cierto? El que el derecho político de participar del 50% de la población, que somos las mujeres, sea reconocido y para eso es necesario, ha sido necesario legislar para que sea obligatorio que se haga así. Pese a eso, de todas maneras, igual cuesta que sea efectivo, ¿no es cierto? Y el otro marco normativo que no es favorable, lo que hace es sancionar actos que violentan ese derecho de las mujeres de participar libremente. En el ámbito político, creo que recién estamos en una situación de modificar la legislación, se hará hacia adelante, respecto a lo que debería ser la sanción por casos de acoso y violencia. Actualmente se manda, como decía Tania, al ámbito penal. Sin embargo, el ámbito penal te va a dar una sanción individual a la persona que ejecuta un acto de violencia. Y estamos viendo que no hay ni una sola sentencia, ni un solo hecho que hubiera sido sancionado por la vía penal, ni siquiera el que mencioné hace rato de Juana Quispe, que fue asesinada. Han pasado 8 años, la familia de ella, bueno, un tío, porque ella era huérfana, un tío de ella sigue deambulando por todos los juzgados de La Paz buscando justicia para Juana y no se ha logrado. Los demás casos ni siquiera han abierto causa. Entonces, es muy difícil, ¿no? Hace poco veíamos con Tania indignadas cómo quemaron la casa de esta asambleísta en Potosí, amenazaron con quemar la casa de los padres, o sea, es una persecución muy cruel. Y casos de tortura, testimonios tenemos infinitos. Pero no es un hecho de un malvado que se le ocurre hacerle daño a una mujer, es una decisión orgánica de una organización política. Es una decisión que viene como parte de la estructura del partido. Entonces la sanción no puede solamente ir por la vía penal, que sabemos que es mandar a ninguna parte porque no funciona, y entonces el acercar las normas favorables para que sean efectivas no debería requerir de una norma que la acompañe, que sancione por actos de violencia que impiden que se ejerzan de los derechos políticos. Entonces creo que sí hace falta trabajar mucho más, no tanto en el ámbito normativo, sancionatorio, que sí es importante también, pero no debería ser lo más importante, el generar una nueva cultura política de participación más equitativa, ¿no? Ahí me quedo porque ya han visto que me entusiasmo y me paso por todos los temas. Está bien, espléndido el análisis, Rosario, muy acertado de todas las panelistas en realidad. Beatriz, cuando iniciamos el programa mencionabas estos datos muy alarmantes sobre la cantidad de renuncias de autoridades mujeres en Potosí, sobre todo, ¿no? Y quizás hacer una relación y poder entender en el criterio normativo que se tiene de sanción o en este criterio de las leyes y legislaciones favorables en cuanto a paridad, democracia, alternancia, participación política. ¿Qué está pasando entre norma y realidad? Bueno,
somos un referente, ya lo dijo Tania, lo dijo Rosario, a nivel internacional inclusive, de avance en el tema de paridad de género. Incluso la ley contra el acoso político hacia las mujeres ha marcado un referente muy alto. Pero a 8 años de la promulgación de una normativa que ha puesto a Bolivia como referente de la región para frenar el acoso o violencia política hacia las mujeres, aún hay un gran desafío en el tema de la implementación para que realmente se pueda ejercer los cargos para los que han sido electas y que pare el ejercer el cargo con miedo, porque eso es lo que está ocurriendo entre las mujeres electas por el voto popular. El caso de la concejala Juana Quispe, ya lo mencionaron, ¿no? Fue el origen de esa norma que surgió, que nació y que no resolvió ni siquiera el caso de ella. El caso reciente, este año, sin ir muy lejos, de Luisa Quispe Mamani, posesionada como alcaldesa interina en Palos Blancos porque ocurrió un problema con el alcalde, la eligieron y 8 días después no podía asumir el cargo. ¿Por qué? Porque eran los varones de su mismo partido político quienes le impedían el ejercicio del cargo, querían que renuncie. En medio de la pandemia, el 12 de junio, este caso de la asambleísta Miriam Vargas, es para no creer. O otro ejemplo que también nos escandalizó en el 2018, ¿no? En el caso de Batallas, donde las 3 concejalas electas por el partido Movimiento al Socialismo eran objeto de violencia política, de acoso y violencia política por los mismos concejales de su partido. Y aquí hay algo muy importante que quisiera mencionar, aparte de todo lo que se mencionó, el rol de los partidos políticos para garantizar el ejercicio pleno de estas libertades, como lo haría cualquier varón cuando ejerce un cargo político. Si bien son los principales abanderados, igual que el pueblo boliviano, de llevar adelante la democracia, los partidos políticos no reflejan una figura democrática, cuando es el dedo del jefe del partido político quien designa, y a veces una mayoría con presencia varonil y hasta obligados para cumplir la paridad de género, ponerla a la mujer como parte de la lista de candidaturas. Creo que se puede comenzar, además de un trabajo en torno al ámbito del rol de la mujer culturalmente en la gente, también en la perspectiva de un compromiso desde los partidos políticos. No podemos seguir escuchando que dentro de los propios partidos políticos se genera violencia entre gente igual, varón y mujer, que fueron puestos en la lista y electos con un principal objetivo, cumplir una propuesta de gobierno. Ese tema debería tratarse. No nos ha bastado las normas, no basta las normas. Hay que comenzar a ejecutarlas desde el cambio de mentalidad social. Gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, sobre democracia paritaria. ¿Qué es democracia paritaria? Y además, previo a las elecciones, los partidos políticos no cumplen en totalidad los criterios de paridad, alternancia, perdón. Consideran que la participación política de las mujeres se convierte en una oferta demagógica. ¿Por qué? Esas 2 preguntas. Empecemos, por favor, Geraldine. Okay. Bueno, la democracia paritaria, ¿no?, se refiere a la igualdad en número y derechos de los distintos colectivos que componen una sociedad. No estamos ya hablando, obviamente, hombres, mujeres y también todo este movimiento LGTB, ¿no? Lesbianas, homosexuales y trans. Entonces, en este aspecto yo pienso, o sea, también como lo respondieron anteriormente mis camaradas aquí, es que sí, o sea, realmente Bolivia es uno de los países que presenta las normativas más progresistas, ¿no? En este sentido de paridad. Porque si vemos la repartición entre hombres y mujeres, ¿no?, en las diferentes posiciones políticas, vemos que sí, efectivamente hay un 50% que más o menos se respeta.
salvo en las gobernaciones, que ahí todavía persiste una desigualdad, donde encontramos puros hombres, ¿no? Gobernando. Y también, bueno, también a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, vemos que también nos queda mucho por avanzar en este sentido, porque o sea, hay 7 hombres y una mujer. Y lo mismo en el Ejecutivo, ¿no? Hay mucho por avanzar en paridad en el ámbito ejecutivo, en el Poder Ejecutivo. Yo quisiera simplemente añadir que, bueno, esto de la paridad, como lo señalamos desde un principio, bueno, la mujer tuvo su derecho al voto en 1953, pero solo en 1961 se universalizó realmente este concepto de ciudadanía, ¿no? Hombres y mujeres, y concretamente desde 1961 que realmente podemos votar. Y luego, bueno, fue todo un progreso con esta ley de cuotas, ¿no? De 1999, y luego en los años ya 2000, que es muy reciente, se internacionalizó nuestra demanda de paridad. Y hay diferentes convenciones, por ejemplo, está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que es la primera convención, ¿no? que plantea y exige que tiene que haber una igualdad en todos los ámbitos, ¿no? de la sociedad, incluido el político. También tenemos que es el principal documento que se firmó en este escenario que fue el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en el 2014, en el que se consolida la democracia paritaria en el continente, ¿no? caribeño y latinoamericano. ¿Y en qué consistía este acuerdo? Pues consistía en que se tenía que aplicar en todos los órganos, ¿no? Institucionales, en todos los órganos e instituciones del gobierno, y que también que se tendría que aplicar en todas las estructuras y organizaciones territoriales, que se tenía que hacer todas las políticas públicas, elaborar todas las políticas públicas, adecuarlas a la democracia paritaria, adecuar la legislación, las instituciones, los marcos normativos, la prestación de servicios, articular todo eso en relación a esa democracia paritaria. Asimismo, también se tenía que elaborar toda esta política fiscal y el diseño presupuestario a servicio de esta democracia paritaria. Entonces, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son esos avances? Obviamente este es un marco teórico, pero bueno, es algo que se ha uniformizado en toda la región y que se tiene que poner en práctica. Pienso que hay mucho déficit en cuanto, por ejemplo, a la designación de presupuestos para poner justamente en marcha, ¿no? Y concretizar esta democracia paritaria que también a la cual se tiene que agregar la democracia intercultural para que sea realmente inclusiva, completamente inclusiva. Perdón, muchísimas gracias, Geraldine. Rosario, por favor. Puedes seguir. Bien, gracias. Bueno, el tema de la democracia paritaria se da a partir de la primera ley de cuotas, que el año 97 se inició con 30% para el legislativo. Creo que ahora hemos logrado un importante avance al lograr el 50%, ¿no? Esa es una cosa interesante, importante. Efectivamente, lo que les decía hace un rato, el respeto del derecho político de participar en cargos electivos de la mitad de la población que normalmente se vio marginada de esto. Creo que es bien importante señalar que así como hemos ido avanzando con la disposición legal que obliga a las organizaciones políticas a incluir en sus listas de candidatas a las mujeres, se ha logrado esta paridad en el reglamento, por ejemplo, de las elecciones de 2020, pero no hemos logrado hacerlo en el binomio. La ley dice lo mismo respecto al legislativo que al ejecutivo. Dice en
en espacios de administración pública, o sea, todo lo que es la parte de gobierno, como en la parte legislativa. Sin embargo, se considera que eso todavía es una aspiración. Entonces, no ha sido obligatorio aún y esperemos que en las siguientes elecciones ya lo sea. Tampoco se ha logrado, y estamos ahora buscando la fórmula que lo vuelva obligatorio en las alcaldías. Está para los consejos municipales, se ha logrado, pese a todas las dificultades y toda la violencia que ha desatado esto, no se está logrando para las alcaldías. En este momento tenemos apenas 27% de alcaldesas, son 340 y tantas alcaldías y solo 27 alcaldesas. Entonces, todavía está visto que en tanto no sea obligatorio, de por sí la sociedad no va a promover una participación paritaria. De por sí las organizaciones políticas no van a buscar las mejores personas para ocupar un cargo público, independientemente de que sean mujeres u hombres. Todavía son espacios que culturalmente están destinados a los hombres, más allá de sus cualidades profesionales, académicas, éticas, de administración o las que hagan falta para un cargo de administración pública. Entonces creo que este desafío, por ejemplo, yo las invito a ustedes también a contribuir a la construcción de esto, que significa todavía un desafío en cuanto a la paridad en los ámbitos de los órganos ejecutivos, ¿no? En todos los niveles del Estado. Beatriz, por favor, nos puede responder. Gracias. Este es un tema muy, muy interesante, ¿no es cierto? Ya no voy a mencionar los datos estadísticos que lo han mencionado en este panel, pero para entender bien la paridad, creo que hay que remarcar y hay que recordar algo. La idea de la paridad es garantizar la igualdad hombre-mujer en el acceso a puestos de representación política. Y ya está estipulado en la Constitución y en las otras normas de las que hemos hablado anteriormente. Mientras los partidos políticos no se manejen democráticamente, será complicado lograr este cometido. Rosario lanza un reto muy, muy interesante que debería involucrarnos a todas y todos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que no sean solamente varones los que accedan a cargos electivos importantes? El cargo de presidente, el cargo de alcalde, el cargo de gobernador. Y hay un problema también internamente, conversando con algunos representantes de partidos políticos e interpelando por qué siempre un varón y no una mujer. Decían algo muy importante. Decían que es porque habitualmente son los varones quienes expresan su interés en estos cargos importantes. Y si hubiera las mujeres que quieran enfrentar estos cargos importantes, deberían ingresar en esta especie de disputa que hay interna para lograr cierta cualidad. Conversando con las mujeres políticas, encuentras muchas con bastantes capacidades que podrían estar en condiciones de llevar ese emprendimiento. ¿Y ellas qué decían? Y también lo tocaba Tania y Rosario en alguna de las preguntas anteriores. Decían, y es que no estamos en igualdad de condiciones en el tema de enfrentarnos a una campaña electoral o a un cargo electoral, porque antes era desde el lado político, ahora también viene de parte de la ciudadanía o enmascarada con la ciudadanía, que vulnera la intimidad, los derechos a la intimidad que tiene, o se la pone en un escenario de vulnerabilidad afectando su vida personal e incluso su vida profesional. Creo que esos temas también deberían discutirse a través de una legislación que le permita a la mujer salvaguardar estos temas que son muy importantes, no solo para la mujer, sino también para el varón, y que se lleve a una norma que te impida ponerte
en un escenario de vulnerabilidad. Creo que esa es una de las herramientas fundamentales que puede ayudar a que haya mayor participación femenina. Mientras no se tome conciencia de estos elementos, va a ser difícil que podamos hablar de una madurez democrática. Bolivia ha dado pasos innegables hacia una plena integración de las mujeres en los ámbitos de poder, pero aún nos falta. Esta solo va a llegar cuando el periodismo no encuentre valor noticioso en destacar que una mujer es candidata, que una mujer haya ganado una elección, que una mujer tenga un cargo de ejercicio de poder. Solo cuando el periodismo no encuentre valor noticioso en ellos, yo creo que vamos a lograr lo que hoy estamos discutiendo, una igualdad de condiciones entre varón y mujer para ejercer el poder. Tania, por favor, finalizamos con vos esta pregunta. Antes de responder, creo que sí, lo que ha dicho Beatriz Kawasa resuena mucho con lo que estamos viendo y con las cosas que creo que están enfrentando las mujeres en política, ¿no? La paridad es una medida de acción positiva que busca que las mujeres entren a los espacios públicos de toma de decisión en términos con iguales derechos, ¿no? Es una medida muy importante porque, como dice Rosario, si no existiera, ahorita habrían 4 mujeres en la Asamblea Legislativa, seguro, ¿no? O sea, de verdad, si no existiera esta normativa, no tendríamos el número de mujeres que tenemos, y Bolivia tiene más del 50% de mujeres en población, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar igualmente representadas en los espacios de toma de decisión. Ahora, lo que dice Beatriz es totalmente cierto. No es solamente que entren y ahí nos desentendemos y que hagan lo que puedan, ¿no? Porque también es importante pensar a qué espacio están entrando. Y están entrando a un espacio donde existe acoso y violencia política, donde las mujeres se encuentran en una posición de vulnerabilidad, es cierto, ¿no? Ya yo me imagino las cosas que les pasa a los políticos, a los presidenciables, a los candidatos son muy diferentes que las que enfrentan las candidatas, por ejemplo, ¿no? Esto que decían de la vulneración de la privacidad de las candidatas es una constante. No solamente la presidenta y bueno, Eva Copa sufrieron temas de vulneración de su privacidad, sino muchas candidatas. Y varias de ellas se han comunicado con nosotras, ¿no? Y no quieren hacer denuncias formales porque temen que su vida política finalice antes de haber comenzado, ¿no? Entonces, a las mujeres no se les... no solamente se las mide en términos de su propuesta, de su ideología, sino que se las mira como objetos, ¿no? Como objetos que son pasibles a ser ridiculizados, vulnerados. Es muy constante esto de ver a las mujeres que están en política no solamente como políticas, sino como tienen que ser madres perfectas, tienen que ser mujeres perfectas, estar siempre arregladas. Y aquí también tenemos que pensar en, ok, vamos a hablar de paridad y vamos a hablar de normativo muy favorable, pero cuando hablamos de política también tenemos que hablar de las tareas del cuidado, ¿no? O sea, realmente vamos a entrar con las mismas condiciones a este espacio político que los hombres cuando tenemos 3 veces más tareas del cuidado en nuestras espaldas. Y además se les exige a través de, recién hemos visto un cartel para que las mujeres se empoderen a través del maquillaje, ¿no es cierto? O sea, se les exige que sean políticas, bien completas, estudiadas,
que además se encarguen de las tareas del cuidado y que estén bien presentables, porque ese es el correlato de lo que se está diciendo aquí, ¿no? Entonces, la paridad no es solamente numérica. Cuando hablamos de paridad, es fundamental que exista el 50% de mujeres representadas dentro de todos los espacios políticos. Y por eso estamos trabajando aquí, ¿no? Pero posteriormente también hay que hacer un trabajo interno en estos espacios para que cambie la cultura política. Perdón, me he alargado. Gracias, Tania. Un análisis concreto y completo también. Importante la propuesta que tiene y el reto que nos plantea Rosario, los análisis de Geraldine y Beatriz. Para cerrar esta entrega, hablemos de democracia paritaria sustancial. Y cuando hablamos de que no solo son números y va más allá de ello, ¿cuál es la situación en este sentido si eres mujer, joven e indígena? Y quiero ligar a una pregunta final, ¿de qué manera afecta en Bolivia la discriminación y el racismo para la democracia paritaria? ¿Y cómo superarlo? Rosario. Muchas gracias. A ver, este es un tema muy importante y claro, al que le hemos dado particular atención ahora, que por primera vez hemos abierto las puertas para la participación de mujeres indígenas en las candidaturas de circunscripciones especiales indígenas. Primero que hemos visto una apertura muy importante respecto a la posibilidad de hablar con voz propia. A mí, bueno, hemos hecho dos eventos, uno en Santa Cruz, otro en Cochabamba, uno con la CENAVIB, la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia, y otro con las mujeres candidatas, tanto las que van por sus organizaciones políticas como aquellas que van a través de organizaciones políticas. Es muy interesante ver que hay muchas líderes indígenas jóvenes. Es importante ver lo que mencionaba Tania, ¿no? Las dificultades que tienen de vincularse en un mundo en el que su idioma no es el que fluye, y la posibilidad además de intercambiar. Hemos hecho unos otros eventos con mujeres jóvenes en los que han participado chicas urbanas y indígenas e indígenas, y realmente es muy interesante ver. Ahora, las limitaciones son increíbles, la creatividad también. Hemos visto mujeres que han visto maneras de hacer una campaña muy barata, haciendo manillitas y repartiéndolas entre la gente de su comunidad y donde va. Pero sí, hay que construir mucho, hay que dar más espacios. La juventud tiene limitaciones en cuanto a representación, pero que aquí tenemos unos debates con Tania interesantes sobre este tema de la participación de jóvenes, que evidentemente está subrepresentada en cuanto a, si tú ves estadísticamente el tema de población joven en Bolivia, ¿no? Pero yo entiendo que yo no impulsaría con mucho entusiasmo liderazgos tan jóvenes para ocupar cargos en poderes públicos entre 18 y 25 años, digamos, porque es la edad en la que las chicas tienen que ir a la universidad, tienen que formarse, tienen que lograr un grado académico, tienen que generar experiencia, y eso es muy importante. Si se dedican a ser diputadas o concejalas o alcaldesas desde esa edad, va a ser muy complicado que ellas puedan después formarse. Si bien es una experiencia muy valiosa el ya ocupar un cargo público siendo joven, es postergar y de repente hasta nunca el poder formarse académicamente, y eso a mí me parece muy importante. Una persona con un grado académico tiene muchas más posibilidades de aportar también desde ese ámbito con más solvencia, ¿no? Entonces creo que es interesante promover liderazgos jóvenes entre 25 y 35. Tania tiene las estadísticas de participación de mujeres jóvenes y creo que en esta elección particularmente hemos tenido una variedad generacional interesante, y creo que vale la pena apuntarle a mejorar la calidad de la participación. Las mujeres tienen un potencial invalorable en esto.
Muchas gracias, Rosario. Geraldine. Bueno, en relación a, bueno, ser una joven indígena, ¿no? Y ponerla en relación con la democracia paritaria, yo pienso que es un tema muy importante que se tiene que abordar en muchos debates, ¿no? Porque, bueno, y esto es algo que quisiera preguntar a Rosario y a Tania, ¿no? Que trabajan más de cerca con esta problemática, es si la democracia paritaria, según tengo entendido, cuando concierne los pueblos indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas originarias y campesinas, eh, yo leí que bueno, se tenía que respetar los usos y costumbres de esas poblaciones, que bueno, o sea, no siempre están adecuadas a esa democracia paritaria, ¿no? En relación a la participación política de la mujer en esas comunidades indígenas. Entonces, pienso que es muy importante también diferenciar que no todo lo que es cultura es bueno, que sí, o sea, la cultura es un medio muy, muy, muy importante para cambiar imaginarios colectivos o para retroalimentarlos, pero no porque sea cultura tal como tal, es sistemáticamente bueno, ¿no? Y lo podemos ver a veces cuando yo fui a visitar alguna comunidad campesina y había una reunión política en que las mujeres no estaban admitidas, ¿no? Solo se reunían entre hombres. Pero también fui a otra comunidad donde la presidente era una mujer. Entonces, bueno, también eso varía según las diferentes comunidades. Pienso que es importante en este sentido, ¿no? De la cultura, dejar bien en claro que el machismo, que es la ideología que sostiene este sistema patriarcal, no es algo natural, ¿no? Y que es algo que ha sido creado basado en conceptos erróneos humanos, razonamientos erróneos humanos en relación a la sobrevivencia. Y yo quisiera contribuir a esta charla, ¿no? O sea, compartiendo los orígenes del machismo, para que justamente conociendo esos orígenes los podamos extirpar de nuestra sociedad, sabiendo que no es algo natural, no es el orden natural de las cosas, ¿no? Y bueno, se originó entre el tercer milenario antes de Cristo en Sumeria, que es el actual Irak, y entre el primer y segundo milenario en China. Y bueno, en esas sociedades y se introdujo el principio patrilineal, que se refiere a una filiación familiar que es preponderante la línea paterna, es decir, que el padre transmite sus bienes, su pertenencia y sus privilegios a los hijos. Antes de que hubiera este principio patrilineal, las familias se organizaban de una manera biparental indiferenciada, es decir, que el lado de la madre como el lado del padre era completamente, o sea, valían lo mismo. Pero desde el momento en que hubo una rarefacción de las tierras, se introdujo este principio patrilineal que fue aumentando de grado, ¿no? Hasta el punto de imponer la superioridad masculina. Primero la primogenitura masculina, que es decir, solo los hombres podían heredar los bienes. Luego, el grado de patrilinearidad 2 es cuando se establece la superioridad masculina y la igualdad de los hermanos. Y esto fue establecido por los nómadas, igual de la estepa y desierto de Sumeria y de China, que bueno, vivían invadiendo territorios, ¿no? Y para ellos un gran valor era la fuerza física, porque eran sociedades guerreras. Entonces, para llegar y imponerse necesitaban la fuerza. Entonces, es de esa manera que ellos, bueno, adoptan este principio de patrilinearidad y a eso le añaden la superioridad masculina y la igualdad de hermanos, que quería decir que podían heredar los hijos y también, o sea, los hermanos y también los hijos de otros clanes, ¿no? Y se mantenía así. Y luego vamos al principio de patrilinearidad grado 3, que esto ya se refiere más a la zona del Medio Oriente, la zona árabo-persia y India del Norte, en el que se establece
igualdad absoluta de los hermanos. Es decir, que cuando ya no hay hermanos a los que se pueda transmitir los bienes, ¿no? Esa línea paterna, ahí es el fin de la familia. Entonces, es por eso que acontecen tantos feticidios, ¿no? Niños venden a sus hijas, y hasta el día de hoy podemos ver que en esas regiones sigue habiendo muchísimo machismo y realmente las mujeres sufren enormemente. ¿Y por qué? Por esa errónea concepción de lo que es la sobrevivencia, porque ellos ante la rarefacción de las tierras, pues querían invadir, ¿no? Explotar recursos, invadir, y pensaban que la única manera de hacerlo era por medio de la guerra, y para eso se necesitaba la fuerza natural de los hombres, y por esa razón pues se los consideraba superiores hasta realmente anularlas completamente a las mujeres. Y así se sembró esa cultura en ese momento, hace 5.000 años, y luego igual, aunque hubieron otras corrientes más igualitarias, progresistas, liberales, pues en sociedades de abundancia, igual se preservó ese machismo, ¿no? Ese machismo que en realidad había nacido en otro contexto y pues se preservó porque pues hubo un error de análisis en cuanto a la sobrevivencia, porque no vamos a sobrevivir si explotamos todos los recursos naturales, si hacemos la guerra y si exterminamos al ser que da la vida. Entonces yo quería, para mí era importante contar esto para decir que realmente este sistema patriarcal, o sea, es algo que ha sido creado por el hombre, no es algo natural, y que tenemos que ir desconstruyendo, ¿no? Como lo decía Rosario y Tania, o sea, por la vía cultural, ¿no? Por la educación. Y yo quería preguntarles justamente en este aspecto, y existen una formación de competencias en análisis de género para los funcionarios públicos, si es algo que está en su proyecto, si hay un plan de capacitación con presupuesto público que permita a los funcionarios diferenciar los efectos diferenciados de la política en el hombre y la mujer, porque pienso que en el ámbito político, ¿no? O sea, como en los partidos políticos, como lo decía Beatriz, ¿no? Que es muy importante que haya una formación también dentro de esas organizaciones políticas para que haya una verdadera democracia, una aplicación de la democracia paritaria. Muchas gracias, Geraldine. Esas Tania. preguntas. Súper. Otra ahorita para responder esta pregunta. Es bien compleja, ¿no? Y las preguntas que has hecho, Geraldine, igual súper bien profundas. A ver, voy a comenzar hablando de juventudes, ¿ya? Voy a ir dividiendo un poquito. Vamos a hablar de candidaturas. El 2014 había un 4% de candidaturas jóvenes. Y en estas elecciones hay un 9% de candidaturas jóvenes. Estamos hablando entre los 18 y 28 años, ¿no? Porque así se definen las juventudes en este país. Desde mi punto de vista es un número muy bajo, porque Bolivia es un país joven, ¿no? Entonces, es más o menos como lo que decimos con las mujeres, ¿no es cierto? Somos más del 50%, tenemos que estar igualmente representadas. Bolivia es un país joven y tiene que tener una representación en los espacios políticos, ¿no? Ahora entiendo lo que argumenta Rosario, ¿no? Que se necesita cierta formación. Ahora, también creo que hay que hacer ciertas diferenciaciones ahí también, ¿no? Porque es diferente la formación académica, por un lado, y también está la formación sindical, ¿no? Por ejemplo, en los sectores rurales hay más de esta formación, ¿no? Hay una formación sindical, hay toda una trayectoria política de otro tipo. Ahora, también es importante que exista formación, ¿no? Entonces, deberían tener la posibilidad de hacer política y al mismo tiempo seguir formándose académicamente, ¿no? Que es bien complejo. Ahora, si a esta población le sumamos la población millennial, entonces ahí tenemos muchas más candidatas, ¿no? Que llega hasta los 35 años.
Y ya esta es una edad en la que por lo general han tenido la capacidad de hacer una licenciatura o qué sé yo, ¿no? Pero yo sí considero que debería haber por lo menos mayor preparación en militancias de candidaturas jóvenes, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de formación, no es ya llamen a sus primas, no sé qué, que por lo general es lo que se suele hacer, ¿no? Por eso se presentan carpetas incompletas y por eso tenemos las listas que tenemos ahora, ¿no? Donde no se presentan todos los requisitos de las candidatas. Entonces, eso es una organización política, ¿no? Donde hay formación de militancias y donde hay militantes jóvenes, hay candidatas jóvenes con la posibilidad y la capacidad de entrar a espacios, ¿no? De toma de decisión. Ahora, respecto a la pregunta que hacías, Geraldine, es algo que también nosotros nos hemos cuestionado, ¿no? Tú dices, yo no sé si los pueblos indígenas piensan en términos de paridad o la exigen, ¿no? Y es posible que no piensen o que no exijan paridad en esos términos, ¿no? Pero sí que hay muchas mujeres líderes y sí que hay muchas mujeres que dicen, ok, yo entiendo dentro de la democracia comunitaria que esto es el chachahuarmi, pero ahí tenemos que diferenciar que, por ejemplo, en la democracia representativa sí quieren ejercer como líderes, ¿no? Sí quieren ser candidatas. Y sí quieren estar igualmente representadas en estos espacios, porque saben que sus pares varones, que sus pares hombres, no van a llevar sus demandas a estos espacios. No van a ver las problemáticas de la misma forma que la ve una mujer que conoce a detalle todo lo que está pasando en su comunidad y en su hogar, ¿no? Entonces, probablemente no lo exijan en estos términos, que es verdad, que son foráneos, pero sí exigen presencia, ¿no? Hay muchos liderazgos de mujeres en los sectores rurales que exigen estar en estos espacios. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, la anterior semana, cuando hemos estado con las candidatas especiales, que igual ese término hay que repensarlo, pero que ellas no solamente piden que se reconozca 7 circunscripciones indígenas, sino que piden que se reconozcan 36, ¿no? Entonces, ahí tú ya te vas haciendo una idea de que quieren estar presentes en estos espacios, ¿no? Y ahí hay otra cuestión, por ejemplo, el de la gestión compartida. Es que es importante diferenciar, aquí es importante decir que Bolivia reconoce diferentes formas de democracia, ¿no? La democracia directa, la democracia representativa, la democracia comunitaria. Lo que se va a dar ahora está más relacionado, el 18, a la democracia representativa, pero al mismo tiempo está dialogando con la democracia comunitaria, ¿no? Porque los pueblos indígenas han elegido a sus candidaturas a través de sus usos y costumbres. Sin embargo, una vez electos, van a pasar a este espacio de la democracia representativa, elegirlos por voto directo. Y ahí es importante hablar, porque aquí no termina, ¿no? Entonces, hay que generar espacios de debate. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas dicen, las mujeres de los pueblos indígenas dicen, nosotros quisiéramos que nuestras candidaturas entren directamente por la elección que hacemos a través de nuestros usos y costumbres, que ya no haya voto a través de la democracia representativa. Entonces yo sé que es complejo, ¿no? Y que nos desestructuraría mucho, pero ¿por qué no hablar? ¿No? Hay que generar estos espacios de debate para que realmente las democracias que reconocemos no solamente sea un reconocimiento nominal, ¿no? Ay, sí, reconocemos todas las democracias, sino que sea un reconocimiento real, ¿no? Muchas gracias, Tania. Beatriz, para cerrar. Tu micrófono, Beatriz. Ahora sí, sí, lo estaba tratando de encontrar. Gracias.
Me parece primero interesante tener esta discusión, ya no voy a repetir todo lo que han dicho. Quisiera yo recordar algunos elementos que han marcado la inclusión de sectores excluidos en algún momento, ya que estamos hablando de discriminación, y que han marcado hitos importantes en la historia democrática del país. El ingreso de Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente del Estado ha sido un puntal muy importante para hablar de inclusión. Otro hito importante, el ingreso al Parlamento de una mujer de pollera, Remedios Loza, la decisión de los partidos políticos, entre comillas, de abrirse a mayor inclusión en el 2000, con la elección del 2005, que después comenzó los 14 años del gobierno de Evo Morales, con las observaciones y bemoles que tenemos, ¿no? Ha abierto un abanico muy importante para mostrar estos escenarios o poner en estos escenarios a interesantes candidatos que nos permitan realmente pensar en una inclusión. Después se ha ido desfigurando un poco el panorama. Sin embargo, estos hitos creo que no hay que perderlos. Y aprovechando que Rosario y Tania están en este escenario, quisiera tocar un tema fundamental en el tema de discriminación a la mujer, al joven, al indígena, etc. Estos son hitos que no hay que olvidar en el tema de la inclusión de todos los grupos sociales que conforman lo que es Bolivia. Creo que no hay que retroceder en este tema. Y una de las cosas que estamos descuidando, considero, y que creo que sería muy importante que abandere el Tribunal Supremo Electoral, es trabajar estas iniciativas que lo han estado haciendo con las propias mujeres para empoderarlas, ¿no? Hay que empoderarlas, hay que darle herramientas, trabajarlas con los hombres que manejan los partidos políticos, con los jefes de partidos políticos, porque son ellos los que deciden. Pasará por empoderar a la mujer y hacerse un espacio dentro del partido político, o pasará de tomar conciencia de la importancia de tener presencia femenina para realmente tener paridad de género. Hablo desde el tema del mensaje, no solamente en el manejo de la paridad de género, sino en todo aspecto, incluso en el tema del feminicidio. Siempre llegamos con mensaje para la mujer, ¿no? Hay que incluirla, a la mujer hay que empoderarla, a la mujer si te están golpeando y eres víctima, denuncia. ¿Cuándo vamos a mirar al hombre para que sea sujeto de este tipo de concienciación y nos permita cambiar desde ese foco este sistema patriarcal que nos está impidiendo que las mujeres podamos llegar a esos escenarios que tenemos que llegar? Porque somos parte de esta Bolivia, somos parte del constructo. Creo que hay que trabajar en esos escenarios. Es momento de impulsar un recambio dentro de los partidos políticos. Y ahí hay que trabajar con quienes manejan los partidos políticos. ¿Por qué decían al comenzar alguna de ustedes que estamos viendo otra vez una elección con las mismas caras y mismos rostros que los hemos visto hace muchos años? En Bolivia no hay recambio generacional, no hay jóvenes que pueden enfrentarse o mostrar un perfil distinto o generacional en el tema de la política. No hay mujeres que puedan también ser parte de este recambio. No hay líderes indígenas, no hay mujeres y hombres jóvenes que quieran cambiar la esencia. Yo creo que hay que cambiar desde la perspectiva de quienes manejan los partidos políticos, los dueños, entre comillas, los dirigentes, entre comillas, que se reciclan para mostrarse como liderazgos. Mientras no tomemos conciencia en esa perspectiva, porque así se maneja la política, por grupos políticos, va a ser muy difícil que realmente lleguemos a este recambio. Creo que hay que agarrar esa área de quienes manejan la política en el país y de algún modo no forzar, sino reflexionar sobre la necesidad que tenemos de este recambio, que tiene que tener equilibrado rostro de mujer, equilibrado rostro de joven y equilibrado de gente que ha luchado por llegar con representación al Parlamento y que debe seguir en esa perspectiva, sin que sea obligado a participar solamente por una sigla política o por un grupo sindical que sea aliado con un partido político, que se le dé realmente libertad para poder escoger por
quién o por qué partido político quiere presentarse y representar este recambio generacional que urge en la política en la perspectiva positiva. Yo quiero agradecer haberme invitado a la gente del CONADE, a ustedes, en este panel que nos ha permitido dar, como lo decía Geraldine, nuestras ideas, nuestros puntos de vista en torno a un tema que es álgido y es muy importante y que no debería abordarse solamente un 11 de octubre, que debería abordarse un 18 de octubre, un noviembre, diciembre y así sucesivamente. Creo que es muy importante este tipo de discusiones porque tras las elecciones presidenciales tal vez tengamos una segunda vuelta, pero definitivamente van a venir las elecciones subnacionales que tienen que marcar un camino, un recambio que le permita a Bolivia seguir creyendo en la construcción de un mejor país de la mano de los políticos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Beatriz. Tal cual como lo decía, qué buen panel que tuvimos esta noche. Todas han sido demasiado claras, nos han hablado de cosas muy importantes, que tienes toda la razón, que necesitamos hacerlo más normal y que realmente todos estemos enterados y estemos en la misma línea y se deje de tener tanta desigualdad. Muchísimas gracias a las panelistas, de verdad que ha sido genial. Gracias a toda la audiencia que nos ha seguido y nos puede seguir en la retransmisión. Y a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE por una entrega más de Cuarentena Política. Gracias, Tiquita, por un programa más. Nos vemos tal vez el próximo domingo. Bueno, todos a las elecciones listos para ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Zaira. Un abrazo para todas nuestras panelistas de lujo y un abrazo. Otra vez, recordemos la lucha, tengámosla presente, sumémonos a estos retos, perdamos el miedo y alcemos la voz. Un abrazo, hasta una próxima entrega. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Un gusto. Chao, chao.